encontramos muchas clases de bautismos, por no decir unas 5. Está el bautismo del diluvio, donde los que creyeron fueron salvos y entraron en el arca. Pero los que no creyeron, la misma agua que servía para salvarse, los condenó. Se ahogaron por no haber creído y haber no hecho. Está el bautismo de los sacerdotes. Aarón y sus hijos fueron también bautizados con un rito de lavamiento para poder ejercer el ministerio y luego vestirse con unas vestiduras especiales para el ministerio. Luego viene el bautismo de los judíos. ¿Dónde fue el bautismo de los judíos? Fue después de que salieron de Egipto. Según Pablo dice que todos estuvieron bajo la nube y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿cierto? Amén. En la nube y en el mar. Y todos bebieron de esa misma bebida que Dios les dio para que fueran hechos participantes de su gracia divina. ¿Sí ven? Entonces fueron bautizados en la nube y en el mar. Y notamos que allá pasó lo mismo. El mismo mar que sirvió para que los judíos que fueron bautizados en el mar se salvaran, fue el mismo mar que sirvió para que se condenara a Faraón y su ejército. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque el evangelio se predica para dos cosas, para salvación y para condenación. El que recibe el evangelio, lo cree y se bautice correctamente, será salvo, más el que no, es condenado. Tenemos ahora el bautismo entre la ley y la gracia. ¿Cuál fue ese bautismo? El de Juan. Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento en agua. Dice que miles de personas subían al río Jordán para ser bautizados por Juan y fue bautizados para arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que si es solo para arrepentimiento no salva a nadie. Porque dígame cuántas veces nos hemos arrepentido. Y el solo arrepentimiento no nos transforma, no nos cambia. Entonces viene la conversión y ahora sí el bautismo. Entonces las personas que se bautizaron para arrepentimiento les tocó volverse a bautizar otra vez para salvación. Hechos 19 dice que un grupo de 12 discípulos que habían bautizado en el bautismo de Juan, Pablo les pregunta, ¿ustedes ya fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo o no, o sea, no sabían el proceso, la obra del Espíritu Santo. Pablo les dice, ¿en qué fueron bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó, el bautismo de Juan fue para arrepentimiento, diciéndole que creyeran en el que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron eso, ¿qué pasó? Ahora se vuelven a bautizar en la agua otra vez, pero ya en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, porque el bautismo para arrepentimiento no era suficiente para salvación. Entonces, ahora viene, hay una tribu, una aldea que oficiaba un bautismo, que Pablo lo enseña, hablando de la resurrección, y ese bautismo dice que era una cultura pagana que lo hacía a favor de los muertos. Un ejemplo, se moría un familiar que no creyó en la palabra, que no creyó en la devoción de la fe, entonces el familiar vivo se bautizaba en nombre del muerto. Y por eso Pablo le dice, y entonces si Cristo no resucitó, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Pero esa era una práctica pagana, que Dios nunca mandó eso, pero sí lo realizaban allá. Pero no servía de nada ese bautismo, porque de la única manera que una persona se beneficia es cuando está vivo. El muerto nada sabe. Su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrá parte en las cosas que se hacen bajo del cielo, dijo Salomón. Entonces, la misa por el muerto no lo salva. El responso por el muerto no lo salva. Las ofrendas que se den por los muertos no salvan a nadie. ¿Sí? Tiene que el vivo decidir su salvación. Por eso hoy nuestro hermano Ricardo ha decidido voluntariamente su salvación. Y tenemos ya el bautismo único y verdadero que perdona pecados. Que el que lo crea y lo reciba se salva. ¿En qué nombre es ese bautismo? En nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Y de pronto alguien dirá, bueno, ¿y por qué no nombra el bautismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque el bautismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo fue una adición que le hicieron los traductores de la Biblia cuando la tradujeron de los idiomas naturales a otros idiomas.
Entonces, el texto correcto en Mateo 28, 19, el texto original no dice bautizándolos en el nombre, dice bautizándolos en mi nombre. Yo me sé de memoria en el hebreo. Y en el hebreo dice Jesús, Yeshua, en hebreo, Yeshua se les acercó y les habló diciendo, vayan y hagan talmidim, que significa discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión que significa bautismo en mi nombre. ¿Sí ve? Porque la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo no son identidad, no son nombres, no pueden definir un sello, una firma para decir, este es de mi propiedad. Pero Pablo dice, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos y apártense de iniquidad a los que invocan el nombre de Cristo. Entonces, ¿cuál es el sello? El nombre de Jesucristo invocado en la persona que voluntariamente, de acuerdo a su convicción de fe, se va a bautizar. Amén. Por eso en Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la luz de todos los evangelios, de las cartas paulinas y las cartas generales, no encontramos ni una sola práctica bautismal donde alguno de los apóstoles o los discípulos hayan oficiado el bautismo en Padre, Hijo y Espíritu Santo a ningún candidato. ¿Por qué? Porque el nombre del Padre es Jesucristo, el nombre del Hijo es Jesucristo y el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Entonces, cuando se le invoca el nombre de Jesucristo a un candidato al bautismo, se le está invocando la autoridad de Dios como Padre, la autoridad de Dios como Hijo y la autoridad de Dios como Espíritu Santo y todos los demás atributos que Jesucristo tiene, como el nombre sobre todo nombre. Por eso es que el nombre de Jesús en el bautismo nos hace herederos de Dios, hijos de Dios, miembros de la familia de la fe, miembros de la familia de Dios, nos hace templo del Espíritu Santo, nos hace reyes y sacerdotes, nos hace nación. ¿De vosotros en qué? En el nombre de Jesús para perdón de pecados. Porque si el bautismo no es para perdón de pecados, tampoco salva, ¿cierto? Entonces, para perdón de pecados, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso. Entonces, y recibirá el don del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en el nombre de... Cuando una persona es bautizada en Padre, Hijo y Espíritu Santo, suceden dos cosas negativas. Se le promete el nombre, pero al sumergirlo en el agua se le queda debiendo. Y si se le queda debiendo el nombre en el bautismo, se le queda debiendo el perdón de pecados. Y si se le queda debiendo el perdón de pecados, se le queda debiendo la salvación. O sea, no